Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón helado del Yukon para desgranar el comienzo de una de las historias de supervivencia más brutales que se han escrito. Colmillo Blanco, del gran Jack London. Vamos a sumergirnos en un mundo completamente desolado, donde la vida es casi una molestia y la única ley que importa es la de la naturaleza en su estado más puro. Jack London no se anda con rodeos, ¿eh? Desde la primerísima frase ya te ha metido de lleno en una atmósfera que casi te aplasta. Esto no es un simple paisaje bonito, ¿qué va? Es un personaje más de la historia. Un desierto salvaje, de corazón helado, que parece que se ríe en tu cara si intentas sobrevivir. Es un mundo de un silencio y una soledad que casi puedes tocar. Y justo ahí, en medio de esa nada absoluta, aparece algo de vida. Vemos a dos hombres, Bill y Henry, que avanzan a duras penas por la nieve. Pero no van ligeros de equipaje, no, arrastran un trineo con una caja larga y estrecha. Sí, es un ataúd. Llevan a un compañero que ya ha caído, una víctima de este mismo entorno que ahora les pisa los talones a ellos. La tensión entre los dos se puede cortar con un cuchillo. Bill, que tiene más experiencia o quizá es más sensible al peligro, tiene un mal presentimiento, ¿sabes? Esa sensación en el estómago que te dice que algo no va bien. Henry, que es más práctico, piensa que son solo nervios por el viaje. Pero los dos han oído los aullidos. Y no es el de un lobo solitario, no. Es el sonido de una manada con hambre que les sigue la pista cada vez más de cerca. Pues no, para nada. La respuesta llega cada noche, cuando la oscuridad se llena de pequeños puntos de luz. Es un círculo de ojos brillantes que los rodea, que los mira desde las sombras. Y cada noche, ese círculo se cierra un poquito más. Es como una soga invisible que se va apretando alrededor del campamento. El miedo ya no es una idea, es algo físico que está ahí, acechando. Y el terror sube de nivel cuando los perros del trineo empiezan a desaparecer. El primero en caer es el gordito. Simplemente se esfuma en la noche. Ahí es cuando Bill y Henry se dan cuenta de la cruda realidad. La manada no solo los sigue, los está cazando. Y lo hacen con una estrategia y una inteligencia que dan auténtico pavor. Es que lo que es increíble y aterrador a la vez es el método que usan. No es un ataque frontal a lo loco. Es una cacería perfectamente calculada. La loba, que se nota que conoce los campamentos humanos, hace de cebo. Es una maestra del engaño. Atrae a los perros uno a uno, jugando con su instinto, y los lleva directos a una trampa mortal. 3. De 6 perros, ya solo quedan 3. La manada les ha quitado la mitad de su fuerza de tiro y su primera línea de defensa. La desesperación de los hombres crece al mismo ritmo que se les agotan las fuerzas. Y entonces lo entienden. La loba no es una loba cualquiera. Tiene algo de perro en sus venas, una familiaridad con el hombre que la hace el doble de peligrosa. Y aquí es cuando Bill explota. Después de perder a otro perro, ve cómo la loba intenta llevarse a Oreja Cortada, el más listo que les queda. Ciego de rabia, de desesperación, y en contra de todo lo que le dice Henry, agarra el rifle. Con solo 3 balas, y se lanza a la oscuridad detrás de la loba. Henry, solo junto al fuego, escucha toda la tragedia a distancia. Oye un disparo, luego otros 2 muy seguidos. Sabe que Bill acaba de gastar su última bala. Después, el caos, un jaleo de gruñidos, el chillido de dolor de Oreja Cortada, el lamento de un lobo herido y un último grito humano. Y después nada. Un silencio absoluto, inexcepcional, que confirma el destino de Bill. Ahora solo queda Henry, en una lucha desesperada contra el tiempo y la muerte. Durante días y noches se convierte en el guardián del fuego, su única protección contra la manada. Lucha contra el sueño, que amenaza con vencerlo, y contra un frío que le roba las fuerzas. Los lobos, sabiendo que su presa se debilita, se arrastran cada vez más cerca, tanto que el calor casi le chamusca el pelo. Henry sobrevive a base de lanzarles trozos de madera ardiendo a esos ojos brillantes, hasta que, al borde del colapso, un grupo de viajeros lo rescata. Un auténtico milagro. Y con el rescate de Henry, la historia da un giro de 180 grados. Dejamos de lado al hombre para meternos de lleno en el mundo de sus cazadores. La manada, ya sin nadie a quien perseguir, calma su hambre atroz con un alce. Y claro, con el estómago lleno, la presión que los mantenía unidos se esfuma. La gran manada se separa, y la historia se centra ahora en la loba, en Quiche, y en la violenta competición que surge por aparearse con ella. La lucha por el amor en este mundo salvaje es tan brutal como la lucha por la comida, si no más. El líder joven y el lobato de 3 años son eliminados sin piedad. El que gana no es el más fuerte, sino el más astuto. Un viejo lobo tuerto, un veterano lleno de cicatrices, que tira de experiencia para superar a sus rivales. Y así se gana el derecho a ser el compañero de Quiche. La nueva pareja encuentra un cubil seguro cerca del río Mackenzie. Y allí, lejos del mundo de los hombres, Quiche da a luz a una camada de cachorros.
En la oscuridad y el calor de la guarida, una nueva generación empieza su viaje en este mundo que no perdona. Y aquí, por fin, conocemos a nuestro verdadero protagonista. Un cachorro de color gris, diferente a sus hermanos que eran rojizos como su madre. Pero lo que le hace especial va más allá del color. Una hambruna terrible cae sobre la región. Sus hermanos van muriendo de hambre uno por uno. Incluso su padre, el viejo y astuto tuerto, acaba siendo una víctima más. Solo sobrevive él, el cachorro gris. Impulsado por un instinto que no puede controlar, el cachorro siente una atracción tremenda por la entrada de la cueva, lo que él ve como una especie de muralla de luz. Para él, el cubil es todo su universo, oscuro, seguro, familiar. Salir ahí fuera es su primer gran acto de valentía, un desafío a todo lo que no conoce. Y el mundo exterior es una explosión de sensaciones nuevas. La luz lo ciega, la gravedad es una cosa rarísima que lo hace caerse, el agua lo refresca. Cada cosa nueva, desde un pájaro carpintero picando un tronco hasta una perdiz defendiendo a sus polluelos con una furia increíble, es una lección nueva y a menudo aterradora. El cachorro aprende a la velocidad del rayo que este nuevo mundo no es para jugar. Cada segundo de exploración es una lección de supervivencia, y la lección más fundamental de todas está a punto de quedársele grabada a fuego, de la forma más violenta que uno pueda imaginar. Este es el momento clave. En un solo instante, vive las dos caras de la existencia salvaje. Primero, la euforia de ser el cazador, al atrapar a una presa indefensa. Y justo después, el pánico absoluto de ser la presa, cuando una comadreja lo ataca con una ferocidad que no se esperaba. Ahí es cuando aprende la lección más dura. La vida se alimenta de la vida. El cachorro lo interioriza, y esa se convierte en la ley que va a gobernar cada una de sus decisiones para el resto de su vida. No hay bien, no hay mal, no hay moral. Solo existe una verdad simple y brutal. Para vivir hay que matar, y si no eres fuerte te matarán a ti. Es la ley de la carne, y esa ley se convierte en su instinto, en el motor de su existencia. Forja un carácter desconfiado, rápido para atacar y siempre alerta. Y con esta ley como su única guía, el cachorro gris, nuestro colmillo blanco, se enfrenta a un futuro incierto. Es un producto puro de la naturaleza salvaje, forjado a base de hambre, de miedo y de violencia. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué camino tomará una criatura cuya única educación ha sido la de comer o ser comido? ¿Qué pasa cuando lo salvaje choca de frente con la ley del hombre? Hoy vamos a meternos de lleno en esa colisión brutal con Colmillo Blanco de Jack London. Vamos a seguir el viaje de una criatura que es mitad lobo, mitad perro, desde la libertad más pura a un mundo regido por la crueldad y, sobre todo, por la sumisión. Pues esta es la gran pregunta que nos plantea la historia de Colmillo Blanco. Es el relato de una transformación, una que se va forjando a base de dolor, de soledad y de una lucha que no cesa nunca. Así que vamos a ver cómo el mundo de los hombres acaba por definir cada parte de su ser. Y todito, empieza a cambiar con su primer contacto con los humanos. Para él es que no son simples personas, son algo muchísimo más grande. Son sus primeros dioses. Ojo que aquí hay un conflicto interno tremendo. Por un lado, su naturaleza salvaje le grita que huya, que luche. Pero por otro, hay algo más antiguo, más profundo. Un eco de sus antepasados ya domesticados que lo frena en seco. Es ese instinto heredado de agachar la cabeza ante un poder que ya conocían los suyos. Y esta es la clave para entenderlo todo, para meterse en su cabeza. Para Colmillo Blanco, los humanos no son un animal más. No, que va, son dioses. Son la ley hecha persona, una fuerza de la naturaleza a la que sabe que tiene que obedecer si quiere seguir vivo. Y ya está. Con estas pocas palabras, su destino queda sellado. Castor Gris, uno de los indios, reconoce a su madre y, sin más, se apropia del cachorro. Y al ponerle nombre, Colmillo Blanco, no es que solo lo esté bautizando, es que le está dando su lugar en el mundo de los hombres. Y ese lugar, claro, es el de servir. Es un choque de trenes, un cambio radical. Todo lo que le mantenía con vida en el bosque, luchar, ser libre, confiar en su madre, de repente no vale nada. Ahora hay una nueva ley, la ley de los dioses, que es implacable, someterse, obedecer y servir. No hay más. Pero claro, vivir bajo el mando de su nuevo dios no es nada fácil. Es una vida marcada por la crueldad constante. Un perro del campamento, Lip Lip, lo acosa sin parar, lo separan de su madre y acaba siendo un paria, odiado por todos los demás perros. El resultado, pues que su carácter se va endureciendo, se vuelve huraño, solitario y muy, muy feroz. Aún así, la llamada de la naturaleza tira mucho. Intenta escapar, volver al bosque, a lo que conoce. Pero ese lazo invisible con el hombre ya es demasiado fuerte.
El hambre aprieta, la soledad es terrible, y esa necesidad de tener un amo, una ley que seguir, lo acaba arrastrando de vuelta al campamento. Vuelve para aceptar, ahora sí, su destino de siervo. Su sangre de lobo le da una fuerza y una resistencia que los otros no tienen. Y esto, claro, lo convierte en el perro guía del trineo, una posición de poder. Pero ¿qué pasa? Que ese éxito solo sirve para que lo odien más, para aislarlo todavía más del resto de la jauría, que ahora, encima, tiene que obedecerle. Y justo cuando parece que ha encontrado su sitio en el mundo, por muy duro que sea, la ley de su primer dios le falla estrepitosamente. Es aquí donde la historia se tuerce y se pone muy, muy oscura. Resulta que su dios, Castor Gris, no era infalible. Cae en la trampa del agua de fuego, del whisky. La adicción se lo come por dentro, lo llena de deudas y lo empuja a cometer la traición que lo va a cambiar absolutamente todo para Colmillo Blanco. Así de simple y así de brutal. Toda su lealtad, todo su servicio, todo su esfuerzo, cambiado por unas cuantas botellas de whisky. Lo vende a un tipo llamado Hermoso Smith, un ser despreciable y cruel. La ley de su primer dios se ha hecho añicos. Aquí empieza, sin duda, la etapa más terrible de su vida. Su nuevo amo no quiere obediencia, lo que busca es cultivar el odio más puro. No quiere un perro, lo que quiere es un monstruo. El método de Hermoso Smith es, digamos, una ciencia de la crueldad. Primero lo encierran en una jaula para romperle el espíritu. Luego lo tortura sin piedad para alimentar su rabia. Cada paliza, cada grito está pensado para magnificar su ferocidad y convertirlo en un demonio de pelea. Una máquina de matar para ganar dinero en las apuestas. Y este es el resultado final. Una criatura que es pura rabia. Cualquier rastro de afecto o lealtad ha sido completamente aniquilado. En su lugar solo queda un odio visceral, instintivo, hacia todo ser viviente. Una vida de violencia como esta, pues, solo puede acabar de una manera. Y el final llega en una pelea que lo lleva más allá de cualquier límite que hubiera conocido. Su rival es un bulldog. Un tipo de luchador al que no se ha enfrentado en su vida. Un animal con una tenacidad y un estilo de pelea que no tienen nada que ver con los suyos. Es sin duda su desafío definitivo. Y por primera vez, Colmillo Blancos derrotado. El bulldog lo engancha en una presa mortal, en la garganta. Y de repente ni su fuerza, ni su velocidad, ni su ferocidad sirven para nada. Está a punto de morir, ahogándose en la arena del combate. Y entonces, justo cuando todo parece perdido, pasa algo increíble. Aparece un hombre nuevo, Weedon Scott. Se mete en medio, para la pelea, le compra a Colmillo Blanco a Hermoso Smith y literalmente le salva la vida en el último segundo. Y aquí está el punto clave, ¿no? La llegada de este hombre no es solo un rescate físico, es la puerta a una nueva posibilidad. Un amo que no gobierna a base de palos, sino con compasión. Una nueva ley que no se basa en la crueldad, sino en la justicia. Y, quién sabe, quizá incluso en el afecto. Y con esta pregunta llegamos a un punto de inflexión. Porque sí, lo han salvado de la muerte, pero ¿se puede salvar a una criatura tan dañada de sí misma? Después de haber sido moldeado por la violencia más salvaje, ¿es posible aprender a vivir bajo una ley diferente? ¿Puede el cariño redimir a alguien que solo ha conocido el odio? La respuesta, claro, es lo que define el resto de esta increíble historia. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más increíbles que se han escrito, la de Colmillo Blanco. Es un viaje alucinante, desde la ferocidad más salvaje, forjada en el frío brutal del Yukón, hasta convertirse en el símbolo de la lealtad más pura. Vamos a ver cómo el afecto, el amor, es capaz de darle la vuelta por completo a la naturaleza de un ser vivo. A ver, para entender la magnitud del cambio, primero hay que mirar de dónde viene, y es que el punto de partida es un auténtico abismo. Bajo el control de un tipo horrible, Hermoso Smith, la vida de Colmillo Blanco es un infierno. No es un animal, es un arma afilada con odio puro, una máquina de pelear entrenada para matar. Cada día, para él, es una lección de violencia y nada más. Y aquí, claro, está la pregunta del millón que plantea toda la novela. ¿Es posible de verdad domar a una criatura que ha sido creada, forjada en la violencia más pura? O sea, un ser que solo conoce el palo y la jaula, ¿puede ser redimido? ¿Puede la bondad de alguna manera reescribir un instinto de supervivencia que está basado únicamente en atacar? Pues vamos a verlo. Y justo aquí es donde todo empieza a cambiar. El punto de inflexión tiene un nombre, Weedon Scott. Después de una pelea que casi le cuesta la vida, Scott lo rescata. Y lo más importante es que ve algo en él. Algo más allá de esa bestia salvaje que todo el mundo teme.
Y ese es de verdad el comienzo de todo. Es que el contraste entre los dos amos es brutal, es el día y la noche. Donde Hermoso Smith solo sabía usar la fuerza bruta, el garrote para dominar, Weedon Scott introduce algo que para Colmillo Blanco es, ciencia ficción. La paciencia, la bondad. Scott cambia el palo por un arma, por así decirlo, mucho más potente y que al lobo lo deja totalmente descolocado. Y aquí es donde Scott hace la gran apuesta de su vida, porque todo el mundo a su alrededor le dice lo mismo. Mátalo. Ese animal es un caso perdido, no tiene arreglo. Pero él se niega en rotundo. Y en su lugar, se propone algo que parece imposible. Ganarse la confianza de un ser que ha sido traicionado por absolutamente todos, tanto por los hombres como por los de su propia especie. Y ahora sí, empieza el lento y muy delicado proceso de domesticación. Pero ojo, que aquí no se trata de dominar por la fuerza. Se trata de enseñar, de construir un puente de confianza sobre todas esas ruinas de maltrato y de odio que Colmillo Blanco lleva dentro. El primer acercamiento es, el que cabía esperar. Scott intenta acariciarlo y, lógicamente, la reacción de Colmillo Blanco es morder, es puro instinto. Se prepara para el golpe de vuelta, para el castigo que siempre ha recibido. Pero el golpe no llega, nunca llega. En vez de eso, Scott le habla con calma. Y justo en ese momento, algo hace clic en su cabeza. Por primera vez en su vida, una mano humana no es sinónimo de dolor. Es que esta frase lo resume todo a la perfección. Hay que ponerse en su lugar. Para él, las manos solo servían para una cosa, para agarrar palos, para pegar, para lanzar piedras. La idea de una caricia, de un contacto que no fuera doloroso, eso era de otro planeta. Estaba literalmente descubriendo un idioma completamente nuevo. Y poco a poco Colmillo Blanco no solo acepta ese afecto, sino que aprende a devolverlo, pero a su manera, claro. Y su forma de hacerlo es súper especial. No ladra, no salta como un perro normal. Él simplemente mete la cabeza bajo el brazo de Scott. ¿Es un gesto de sumisión? Sí, pero sobre todo de una confianza ciega, absoluta. Es su manera de decir, soy tuyo. Pero claro, este vínculo tan nuevo y tan fuerte está a punto de enfrentarse a su prueba de fuego. Y no una, sino dos. Primero, con el regreso de un fantasma de su pasado y después, con la amenaza más terrible de todas, la del abandono. Fijaos bien en cómo se desarrollan los acontecimientos, porque es una montaña rusa. Primero reaparece Hermoso Smith e intenta llevárselo por la fuerza. La respuesta de Colmillo Blanco es inmediata. Lo ataca con una furia salvaje para proteger a Scott. Y justo después de eso, cuando crees que ya está, se enfrenta a su peor pesadilla, la posibilidad de ser abandonado. Scott tiene que irse a California y decide que no se lo puede llevar. Se despide de él. Y aquí llega una de las escenas más potentes. Él está encerrado, oye la sirena del barco que se lleva a Scott y se desespera. Se lanza de un salto contra la ventana, la revienta, se corta con los cristales, todo con un único objetivo en mente, llegar a ese barco. No puede perder a la única persona que le ha tratado bien en su vida. Después de una demostración de lealtad como esa, ¿qué podía hacer Scott? No le quedó más remedio que llevárselo con él. Bien, pues llegan a Sierra Vista, en California. Y el choque es total. Absoluto. Pasa de la ley de la selva del Yukón, que es básicamente matar o morir, a un mundo civilizado lleno de reglas que son súper abstractas y que para él al principio no tienen ningún sentido. Es que mirad qué lío para él. De repente tiene que aprender el concepto de propiedad. O sea, ¿por qué está fatal matar una gallina, pero está perfectamente bien cazar una liebre? Le toca aprender a la fuerza una moralidad humana que va mucho más allá de su instinto. Una distinción que parece pequeña, pero que es clave para que pueda sobrevivir en este nuevo mundo. Y su capacidad de autocontrol llega a unos niveles increíbles. Por ejemplo, aguanta que Collie, la perra de la casa, le esté molestando todo el santo día, pero nunca le hace nada, respetando una especie de código de honor. Pero el momento clave, el que lo cambia todo, es cuando Scott se cae del caballo y se rompe una pierna. Colmillo Blanco, que es un lobo y por naturaleza no ladra, rompe su propio ser. Y por primera vez en su vida, ladra. Lo hace para pedir ayuda, para salvar a su amo. Y así llegamos al clímax absoluto de su historia. A la prueba definitiva. El momento en que todo lo que ha aprendido, todo ese amor y esa lealtad, se van a poner a prueba en una lucha a vida o muerte. El peligro llega en mitad de la noche. Un convicto que se ha fugado, un tal Jim Hall, entra en la casa. Este hombre busca vengarse del padre de Scott, que fue el juez que lo mandó a la cárcel. Y claro, la familia está durmiendo, no se enteran de nada, están totalmente indefensos. Bueno, indefensos no, porque la casa tiene un guardián. Colmillo Blanco huele la amenaza y no se lo piensa ni medio segundo. Se interpone entre el asesino y la familia, que ahora es su manada, y se lanza a la que será la batalla más importante de toda su vida. Y lucha
Vaya si lucha. Pelea con toda la ferocidad de sus días en el Yukon, pero la razón es completamente distinta. Ya no lucha por odio, ni siquiera por su propia supervivencia. Ahora lucha por amor. Y en medio de esa lucha, defendiendo a su familia, recibe 3 balazos. A quemarropa. El precio que paga por su lealtad es altísimo. 3 heridas de bala, varias costillas rotas, una pata trasera destrozada. Las heridas son tan graves que los veterinarios dicen que no hay nada que hacer, que no va a sobrevivir. Pero la misma fuerza que le mantuvo con vida en el norte ahora tiene un nuevo motor, un nuevo propósito. Y contra todo pronóstico, se recupera. Sobrevive. Y claro, después de ese sacrificio, se gana el respeto y el amor incondicional de todos. La misma familia que al principio le tenía miedo, ahora le da un nuevo nombre, el Lobo Bendito. Es un título que sella por completo su redención, el reconocimiento a su increíble transformación. Y el círculo se cierra de la manera más bonita posible. Todavía recuperándose de sus heridas, un día sale al sol y se encuentra con sus cachorros. Unos cachorros que ha tenido con Collie, la que antes era su enemiga. El lobo salvaje se ha convertido en padre, en protector. Ahora es una pieza fundamental de su nuevo mundo. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. Al final de todo este viaje, ¿qué queda del lobo original y qué ha nacido del perro? Porque Colmillo Blanco nunca deja de ser un lobo del todo. Su fiereza sigue ahí, intacta. La diferencia es que ahora la pone al servicio del amor. Su historia nos hace preguntarnos si la naturaleza es un destino sellado o si en realidad es más como arcilla, algo que se puede moldear con la fuerza más poderosa que existe, la de la bondad.